el gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa. Pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Bueno, obviamente el tema que tiene a todo el mundo a la expectativa y pendiente de lo que pueda suceder es esa consulta popular que ha dicho el presidente Gustavo Petro después de que por parte de 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado se estableciera una ponencia de archivo para la reforma laboral en esta comisión. Quiero saludar en este momento al senador Ferney Silva, quien hace parte de esta comisión y que muy amablemente nos aceptó esta invitación para dialogar de lo que se viene frente a esta discusión de la reforma laboral y de la consulta popular. Senador Ferney, muchas gracias por estar aquí en Tercer Canal. Bueno, muy buenas noches, un saludo a Julián. Uy, se me escapa el nombre de compañero Felipe, muchas gracias. No, yo creo que el presidente ha resumido muy bien la situación. Estamos ante una dictadura de una élite corrupta que creemos nosotros y estamos convencidos que no quiere realizar las transformaciones que reclama la sociedad. Quieren hablar de paz, pero le niegan a las madres comunitarias un salario mínimo. Quieren hablar de paz, pero no le tienen ninguna posibilidad y traicionan a los estudiantes del SENA con el contrato de aprendizaje. Quieren hablar de paz, pero no tienen ninguna vergüenza en ganarse más de 40 millones de pesos mientras desaprueban una reforma laboral que busca las reivindicaciones sociales. Yo creo que nos deja con pocas alternativas. Algunas fuerzas del Congreso de la República que le dan y traicionan a la clase trabajadora y a la clase obrera de nuestro país. Yo creo que ese tema, esa situación que hemos vivido el día martes cuando fue radicada la ponencia de archivo en la Comisión Séptima, donde le aseguro Julián y Felipe, muchos de los que firmaron esa ponencia ni siquiera leyeron el articulado, porque si lo leyeran se darían cuenta que es una reforma social. Ahora hablan sobre 3 argumentos que son falaces. Primero, que no tenían el aval fiscal. El aval fiscal ya está. Senador Ferley, qué pena lo interrumpo ahí, es que precisamente tenemos esas temáticas para desarrollarlas un poquito más desgranadas. Perfecto. Pero yo quisiera en un principio contextualizar un poco a la audiencia frente a que estaba el hundimiento virtual, porque pues siendo que la comisión son 14 senadores, 8 de ellos firmaron esta proposición de archivo, pero el día de ayer se llevó a cabo pues una sesión de esta comisión séptima, que incluso pues obviamente usted estuvo partícipe, y allí hubo ciertas declaraciones que me gustaría empezar a analizar con usted, y una de ellas está pues este tema del aval fiscal. Pero empezamos con la declaración del senador Fabián Díaz del Partido Alianza Verde, quien hablaba de que hay 3 ponencias que se están discutiendo al interior de esta comisión séptima y hizo un llamado a la discusión. Veamos lo dicho por el señor La invitación es a que estudiemos esta ponencia alternativa con mucho respeto a los compañeros para que podamos nosotros también evaluar que no solamente era la devolución de las unidades de puestos de trabajo, la devolución de derechos en las unidades de trabajo, sino también ahí estábamos creando incentivos.
Ahí están incentivos que fue, y por supuesto porque escuchamos las audiencias públicas, las mesas de trabajo, algo que pedían en las audiencias. Y es que necesitamos también garantías para generar unidades de puestos de trabajo. Pues ahí en la reforma alternativa que presentamos están. Incentivos en la generación de empleo, incentivos en la conservación de las unidades de puestos de trabajo. Entonces, por supuesto, la invitación a los compañeros, porque una reforma, un proyecto, una iniciativa, no se hunde hasta que se vote. Yo quiero extender un puente con ustedes, compañeros. Ustedes aquí son mayoría, y en razón a esa mayoría, tienen la capacidad, porque yo sí que abogo, porque somos ramas del Poder Público Independiente, y acá, sin importar quién sea el presidente, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Ustedes son mayoría. En esas mayorías podemos cambiar, modificar, eliminar artículos, proponer artículos, moldear, si es menester, la devolución de alguno de esos derechos. Pero ustedes tienen esa capacidad porque son mayorías acá. Y ese es nuestro rol como legisladores. Si bien están en su derecho, por supuesto, porque así lo establece la Ley Quinta y la Constitución y nuestra rama, de archivar la reforma. Pero yo quiero, por favor, que ustedes piensen en esos trabajadores, en esas familias que antes tenían esos derechos, porque es que no estamos nosotros creando nuevos derechos. Que por favor nos permitan y le permitan a esos trabajadores y a la ciudadanía tener esas garantías. A la economía, dejar de ser una economía de miseria, sino una economía realmente de productividad, y de esa forma sacar adelante este país. Senador, referente a esta locución del senador Fabián Díaz, yo quisiera preguntar lo siguiente. Primero, ¿cómo es el tema de que hay tres ponencias que se están discutiendo al interior de la Comisión Séptima? Sabemos que es una la de archivo, otra la que presentó el gobierno, que usted pues también es ponente, y también pues una alternativa, no sé si sea la misma que presentó la senadora Norma Hurtado, creo que hace unos días, referente a la reforma laboral, y si desde el pacto histórico al fin pues le dieron el aval para retirar estas reformas e irse de una vez con la consulta popular. Gracias, Julián. Lo primero que hay que decir es que estamos en la Comisión Séptima, en tercer debate de la reforma laboral. Ya surtió efecto en la Cámara de Representantes, Comisión Séptima, y plenaria de Séptima. Estamos en la Comisión Séptima, en tercer debate de 4. Eso es lo primero. Lo segundo, hay 4 ponencias, 2 ponencias alternativas, que es la del senador Fabián Díaz del Partido Verde, la senadora Norma Hurtado del Partido de la U, una tercera que es la que se radicó primero en el mes de diciembre, que es la del gobierno, que es la propuesta por la bancada del gobierno, en este caso liderada por mí, y una cuarta ponencia, que es la ponencia de archivo. El trámite normal establece de que antes de discutir las ponencias positivas, que son las 2 alternativas, y la de gobierno, se debe discutir la ponencia de archivo, es la primera. Es decir, que si el próximo martes se aprueba la ponencia de archivo, significa que se archiva la reforma laboral y podemos decir que se hundió. Las personas que firmaron el pasado martes, 8 de ellas, de 14 hacen mayoría. La gran discusión es por qué no se quiere hacer debate y por qué no se quiere debatir, revisar el articulado, como lo dijo el senador Fabián, por qué no se quiere revisar el articulado, mejorar las tesis, hay que mejorarlas, modificar o cambiar, pero lo cierto es que la reforma laboral la necesita el pueblo colombiano, pero también hay que decir que si se hunde, porque no se va a retirar, no vamos a retirar ni la reforma laboral ni la reforma a la salud. Y serán los congresistas que quieren torpedear el desarrollo del tejido social que se está haciendo con la propuesta de estos proyectos, quien tendrá la responsabilidad de asumir ante el pueblo colombiano por qué no quieren discutir la reforma laboral, indudablemente la que viene, que es la reforma a la salud. Entonces, estos son... No, continúe, senador, perdón. Sí.
Entonces, concluimos de que la primera que se va a discutir es la reforma laboral. Y la reforma laboral en su ponencia de archivo. Es decir, pero ya tenemos claro de que no vamos a retirarlas. Además, la ponencia de gobierno y las ponencias alternativas lo que buscan es que finalmente pueden ser aprobadas las tres y luego ser conciliadas. Eso quiere decir que aunque pensemos diferente, podemos encontrar mecanismos o escenarios de unión que permita sacar la reforma laboral. No, los 8 congresistas han determinado, liderado por el senador Pinto y otros senadores, han determinado que la reforma laboral no se discuta y que dicen ellos, por unos argumentos que ya usted me los mencionará más adelante, los discutiremos, o unos argumentos y unas falacias y algunas argucias que producen es vergüenza, porque creo que bajo la comodidad que tienen ellos en el Congreso de la República quieren legislar para todos los colombianos, especialmente para aquellos que no tienen los privilegios de los que están sentados decidiendo hoy la suerte de 23 millones de colombianos. Otro apartado que nos gustaría desmenuzar con ustedes, senador Ferney, es precisamente lo que dijo la conservadora Nadia Blel sobre un tema de garantías. Recordemos que ella es presidenta de la Comisión Séptima, pero antes de eso, escuchemos lo que ella dijo. El trámite de esta iniciativa se ha hecho conforme a la ley. Anteriormente solamente había una ponencia radicada y cada uno de los ponentes, en ese caso que eran 8 que faltaban por radicar ponencias, tenían una prórroga vigentes. Hoy el proyecto se anunció, luego de cada una de las ponencias fueron publicadas conforme a lo establece la ley. Y en ningún momento nos vamos a negar a dar esa discusión y el debate. Pero sí quiero insistirle a todos los senadores que integran esta célula, a todas las bancadas y al gobierno nacional y al país, que desde esta mesa directiva, a la mano de nuestra vicepresidenta, vamos a garantizar de que ese debate sea serio, que sea técnico, que sea responsable y, como lo hemos dicho en todo momento, que sea de cara al país. Aquí no vamos a hacer nada a puertas cerradas ni hemos hecho nada de espalda a los colombianos. Todas las audiencias y todas las mesas técnicas y todo el ejercicio se transmitió, contó con la presencia de senadores y también contó con la presencia del gobierno. Senador, usted que ha podido estar al frente y también integrando la Comisión Séptima, ¿sí considera que hay garantías para este proyecto de ley? Mire, nosotros, y lo dije en la comisión imágenes que ustedes enseñaron el día de hoy, lo dije muy claramente. A nosotros, cuando radicamos la ponencia en el mes de diciembre, nos dijeron que para discutirla había que tener audiencias públicas. Hicimos audiencias públicas. Que había que hacer mesas de trabajo. Hicimos mesas de trabajo. Que había que conseguir el aval fiscal. Conseguimos el aval fiscal. Pero cuando conseguimos todo para iniciar la discusión, inmediatamente radican la ponencia de archivo. Pero no solamente eso. Nosotros conversamos con algunos senadores y senadoras y llegamos a la conclusión de que había que buscar conciliar los textos. Eso lo discutí con algunas senadoras el día lunes. Había que conciliar los textos y que necesitábamos nosotros CDs, cosa que me pareció que en la democracia es posible. Revisémoslo técnicamente con el Ministerio de Trabajo, revisemos técnicamente con el Ministerio de Hacienda, con ustedes que tienen algunas inconformidades y las discutimos. Y si sobre esa discusión se aprueban o no se aprueban los artículos, o finalmente después de la conclusión se dice que la mayoría dice que no, que hay que archivar el proyecto, pues se archivaría. Pero no puede ser posible que se burlen del ejercicio democrático haciendo mesas técnicas, solicitando avales, posponiendo las mesas de trabajo, posteriormente solicitando que había que conciliar los textos desde el punto de vista técnico. Todo se ha dado y finalmente radican una ponencia negativa dentro del trámite normal. Es posible hacer eso, pero lo que yo reclamo es los comportamientos éticos, o para colocarlo en palabras más castizas, las conversaciones, la palabra que habíamos quedado en discutir, ¿dónde quedó? Si la única discusión que va a colocar es archivar el proyecto de ley, no el articulado. Entonces, realmente el procedimiento puede ser un procedimiento ordinario, pero la Comisión Séptima, tengo que decirlo, se ha convertido en un mal ejemplo para el resto de las comisiones del Congreso. No se respetan los acuerdos. Yo quiero recordar que el acuerdo de la Comisión Séptima era que a la bancada de gobierno le tocaba la vicepresidencia
y la presidencia le tocaba al Partido Conservador. Nosotros respetamos eso, pero resulta que ellos no nos respetaron y finalmente se quedaron con la presidencia y la vicepresidencia de la comisión. Así pasó en el tema de salud, también dijeron de que habíamos radicado la ponencia sin discutirla. Cuando la empezamos a discutir también la hundieron y es exactamente la misma fotografía de lo que está pasando en la reforma laboral. Más allá de que el trámite de discusión pueda tener y estar ceñido a la línea de la norma, la transparencia, la palabra, la discusión entre adultos, entre representantes del pueblo como son los congresistas, la palabra tiene que tener un valor y no me refiero a la palabra de aprobarla o no aprobarla, me refiero a la palabra de la discusión que habíamos quedado de hacer. Y nosotros nos sometimos a las reglas del juego, pero terminamos otra vez siendo engañados. Ya esta es como la tercera vez donde la oposición no respeta, digamos, los compromisos, claramente no los respeta los compromisos, pero tampoco respeta la palabra a la hora de discutir algunos temas que lo hacemos. Entonces nos sorprende que en un día digan una cosa y al otro día digan otra. La discusión, desafortunadamente, nos pagan a nosotros para discutir, para hacer los debates. Bajo esta situación es muy complejo hacerla porque vamos a votar ya la ponencia de archivo. Hay unos argumentos, como les dije, que creo que son totalmente falaces. No creo que haya argumentos para no discutirla. Pero bueno, eso hace parte de lo que estamos acostumbrados a ver en el Congreso de la República y por ello la mala reputación de los congresistas. Desafortunadamente, la gente tiene razón cuando dice que algunos congresistas van a ganarse el dinero sin ninguna representación legítima organizada bajo los intereses de la mayoría de los colombianos, porque ahí están los intereses de la mayoría de los colombianos. Senador, usted habla de un personaje pues muy polémico alrededor de esta discusión, que es el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, quien en esta misma sesión de la Comisión Séptima habla del desconocimiento que tendrían el presidente Gustavo Petro y el ministro del Trabajo, el señor Sanguino, frente a la ley quinta de esta discusión. Veamos lo dicho por el señor Miguel Ángel Pinto. Como han dicho, que es que nosotros nos hemos negado al debate, que es que ya la hundimos sin debate, y me parece, lo he dicho en los medios, me parece que estoy extrañado, incluso el presidente y el ministro de Trabajo, que fueron senadores, compañeros nuestros aquí en el periodo pasado, que no conozcan la ley quinta. Parece que pasaron los 4 años y no aprendieron nada. Porque aquí primero se radican las ponencias, se publican, como lo acaban de decir hoy, acá ya en las gacetas, para que todo el mundo lo conozca, se anuncia un proyecto, como se ha hecho hoy, para arrancar el debate respectivo. Y aquí nosotros no hemos hecho debate, aquí no nos han escuchado. Y hacerle una solicitud, señora Presidente, de una vez en torno a esto, porque como yo vi que ya empezaron a hablar de las ponencias, creí que íbamos a poder hablar de eso, pero entonces ya sé que es para la próxima semana. Que por favor pedirle a la mesa que si vamos a hacer no sé cuándo, para cuándo será el debate, si la semana entrante, no sé cuándo lo determinen ustedes, si martes o miércoles, poder tener el canal del Congreso, para que lo hagamos abierto a la opinión pública, para que no engañen más a los colombianos con ese escenario de que es que estamos trabajando en contra de los trabajadores, que podamos dar aquí nuestra argumentación jurídica de las ponencias, cada uno de los ponentes lo que trabajó, que el país nos escuche y escuchen las ponencias de los demás y escuchen al gobierno. Yo lo decía hace un rato, perdóneme, 30 segundos, en un medio de comunicación, que es que nosotros no queremos las horas extras de los trabajadores, que nosotros no queremos reivindicar la lucha de los trabajadores y devolverles esa dignidad, y usted lo acaba de decir acá. Pero además lo digo aquí con usted, senador, porque es que usted se acordará que usted también tenía un proyecto aquí. Nosotros, la bancada liberal, radicamos un proyecto. El partido ASI radicó un proyecto que fueron acumulados acá. ¿Y qué decían esos proyectos, los de los tres? Que le pagáramos las horas extras a los trabajadores, los recargos nocturnos, los dominicales. Usted rindió ponencia positiva y yo también. Y aquí los acumularon. No estoy diciendo mentira, ¿cierto? Lo íbamos a debatir. Y jamás se puso en el orden del día esos proyectos. Senador, el
ministro del Trabajo, Antonio Sanguinio, informó que ya estaban trabajando en las preguntas para la consulta popular y también en el borrador de 7 decretos reglamentarios para la reforma laboral. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones del senador Pinto diciendo que el presidente y el ministro desconocen la ley quinta y que incluso ellos han llevado otros proyectos que se han dejado de lado? Eso es un efecto distractorio del senador Pinto. El senador Pinto, como él sabe lo que está pasando, él mismo solicitó audiencias públicas, él mismo estaba pendiente de realizar una en Bucaramanga. Él también dijo, y ahí están las grabaciones, que dijo que no se podía adelantar el debate de las ponencias de la reforma laboral porque no había tramitado las audiencias, que nunca había mesas técnicas. Y cuando todo eso se agota, entonces resulta que es que el debate todavía no ha comenzado. Entonces el debate desde el punto de vista de la Comisión Séptima indudablemente se hace en el momento en que esté agendado por la mesa directiva. Pero las discusiones previas, que son las que enriquecen el debate, que las solicitaron la oposición, las que dijeron de que eran necesarias para discutir el tema, pues todas se hicieron. Pero cuando se hacen, inmediatamente firman el archivo de la ponencia. Es decir, el senador Pinto, entre otras cosas, dice de que ellos también tenían unos proyectos de ley para mejorar los salarios, los sueldos, las horas extras. ¿Y por qué no acompaña ahora? Si eso es cierto, pues acompaña ahora. ¿Cuál es la razón para no acompañarla ahora? La razón es electoral. La razón es que creen que colocando una barrera, impidiendo los proyectos sociales del gobierno del presidente Petro, entonces con eso van a hacerle un favor que es muy flaco al pueblo colombiano. Es mezquindad electoral, mezquindad del Congreso de la República, que está enfrentando y está legislando en contra de la mayoría de los colombianos, y hay que ser muy claro en eso. Se verá en la consulta popular, se definirá si el pueblo enfrenta a ese Congreso liderado por algunas personas que lo único que buscan son los fines individuales muy particulares, que benefician a ese poder oculto, a ese fantasma que nunca lo vemos, pero que está ahí atrás y que utiliza a algunos congresistas como herramienta para sostenerse en el poder, enriquecerse y desprestigiar a proyectos como como el de la reforma laboral, en detrimento de la clase trabajadora. Senador Ferney, también hay otro tema por el cual se quiere archivar lo que sería la reforma laboral, y es precisamente con un tema de aval fiscal que usted había señalado al principio. Pero antes de desenglosar ese aspecto y que usted nos explique el por qué se hacen estos argumentos, escuchemos lo que dijo el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, y también más adelante le quiero hacer otra pregunta que este señor dijo que es bastante curioso, pero escuchemos primero. Llegó el aval fiscal o el concepto fiscal del impacto fiscal del Ministerio de Hacienda de la reforma laboral, y que escuchen los colombianos. En un párrafo nos dicen: el aumento de los costos laborales que implica la reforma reduce el ingreso fiscal y afecta negativamente el recaudo nacional. En otro párrafo posterior: mayor formalización y generación de empleo deriva en mayor empleo. Eso no lo digo yo, está ahí. Y por ende, mayor recaudo tributario. O es una incoherencia o será un bloqueo ministerial interinstitucional, o será por el afán de emitir un concepto de impacto fiscal. Pero lo más grave y lo más preocupante, colombianos y colegas, miren esa imagen. La exministra de Trabajo dijo que la reforma laboral no tiene por qué generar empleo. Me decía off the record una colega, es que no se ayudan. Ese informe o concepto de impacto fiscal es contundente y nos da la razón en la radicación que tuvimos a bien ayer de la ponencia negativa. Invito a quienes nos invitaron a mirar la alternativa, que están a tiempo de sumarse a la negativa. Y el impacto de la reforma laboral, que va de la mano con lo que dijo nada menos y nada más que la entonces ministra
lo ratifica el informe de expertos de la ANDI cuando nos dicen la tasa de desempleo, si se aprueba la reforma laboral, pasará del 11,14% al 13,14%. La informalidad pasará del 53,28 al 53,40. Y el Banco de la República estima que se perderían más de 500.000 empleos. No le hablen con engaños a los colombianos. Senador Ferney, lo primero sería, ¿cómo así que hay un tipo de inconsistencias en lo que sería el aval fiscal? Y la otra pregunta es, ¿usted considera, que esto lo dijo el senador Honorio Enrique, que los mensajes de Gustavo Petro de alguna otra forma son amenazantes porque no se estaría respetando lo que él llama el mandato popular? ¿Usted también cree que es así? Pues yo creo que hay una contradicción terrible del doctor y el senador Honorio. Lo primero que hay que decirles es que el aval fiscal finalmente, dentro de su parte de conclusiones, determina que hay dentro del presupuesto todas las garantías para que las afectaciones presupuestales y económicas que arrojan en algunos artículos, no son todos, y que requieren afectación al presupuesto público, van a tener las garantías para poderse ejecutar. Eso dice el aval fiscal. Lo que pasa es que yo no sé qué profesión tenga el doctor Honorio, pero en la parte argumentativa, cuando antes de los resuelves o de las conclusiones, siempre se colocan diferentes argumentos a favor y en contra con el tal de estimar y equilibrar finalmente el concepto final. Bueno, eso lo hacen todos y se escuchan todas las partes, eso hace parte también de los autos en los juzgados, pero bueno, el doctor Honorio dice que es que ahí no, es muy claro y es idéntico y es una mentira. Hay que decirlo categóricamente, le está mintiendo en la cara a todos los colombianos porque el aval fiscal sí avala presupuestalmente el proyecto de ley de la reforma laboral. Lo segundo, pero ¿quién le dijo al senador Honorio que el proyecto de ley era para generar empleo? Es un proyecto de reivindicaciones sociales y cumplimiento de los tratados con la OECD, con la OIT y con los países a través de los tratados de libre comercio. Pero que es que, ¿por qué no leen? Porque es que les cuesta mucho trabajo leer. Ahí es muy claro. Es decir, para generar empleo se requiere unas dinámicas económicas. Para eso está el Ministerio de Hacienda. Para eso hay políticas claras del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, de las relaciones internacionales. Ahí hay políticas claras, integrales y complementarias para generar empleo, pero también para afectarla. Y no es cierto. Mire lo que dice el senador Honorio, que hay que decirlo claramente. Es como si le preguntáramos al gato que legisle si se puede comer al ratón. Entonces le vamos a decir a la ANDI que si está de acuerdo con eso. Respetamos a la Asociación Nacional de Industriales, la respetamos, claro que sí, pero no pueden emitir un concepto y sobre un concepto sobre ello pueden tomar decisiones. ¿Cómo le vamos a decir al gato que se puede comer al ratón? Pues imagínense legislando. Eso es prácticamente los conceptos del senador Honorio que trae como argumentación. Hay un estudio del Banco de la República que se hizo, y ellos lo están trayendo a colación, que se hizo en el año 2023 con otro texto diferente al que tenemos hoy en la reforma laboral. Y andan pegados de eso, que porque se van a generar 450.000 empleos se van a perder. Pero ¿quién dice semejante situación? Decían que si aumentábamos en 14 puntos el salario mínimo, se iba a perder empleos, que iba a subir la inflación. No ha sucedido ni lo uno ni lo otro. Andan llevando este tipo de mentiras para asustar al pueblo colombiano, para llenarlos de miedo y de temores, para que no reclamen sus derechos. No es cierto, es fácilmente refutable el tema de los argumentos del senador Honorio, que respeto mucho, es un compañero del Congreso indudablemente, pero que hay unas brechas inmensas entre la verdad y lo que ellos quieren plasmar. Yo creo que allí hay unas antítesis totalmente claras. Senador, pues a la expectativa de lo que va a suceder en esta próxima sesión de la Comisión Séptima, el próximo martes 18 de marzo, cuando también están convocadas estas marchas. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón.
a una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?